Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy traemos un tema que francamente nos tiene a todos en la redacción con la boca abierta, porque es uno de esos giros inesperados de la vida que ni el guionista más inspirado se atrevería a inventar. El título lo dice todo, el inesperado cruce, Mert y Afra cara a cara. Si están pensando en lo que yo, prepárense para un viaje lleno de sorpresas, emociones y, quién sabe, tal vez hasta un poco de drama. ¿Quiénes son Mert y Afra? ¿Cómo es que sus caminos, aparentemente tan dispares, se cruzan de una manera tan impactante? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y apoyarnos a seguir creando contenido que los mantenga enganchados. Y si este tema les pica la curiosidad, ya se imaginarán lo que viene. Bueno, ¿están listos? Porque vamos a empezar. Imaginen dos vidas, dos universos paralelos que por azares del destino, o quizás por una fuerza mayor que escapa a nuestra comprensión, están a punto de colisionar. Por un lado, tenemos a Mert. Mert es un nombre que evoca fuerza, determinación, quizás incluso un poco de misterio. Podríamos imaginarlo como un hombre de negocios exitoso con una vida estructurada, metas claras y un futuro predecible, diseñado con precisión milimétrica. Piensen en trajes impecables, reuniones importantes, decisiones trascendentales que mueven los hilos de su imperio. Su vida es un tablero de ajedrez donde cada movimiento está calculado, donde la improvisación rara vez tiene cabida. Es el tipo de persona que parece tener todo bajo control, cuya sonrisa rara vez revela las complejidades de su mundo interior. Y por el otro lado, tenemos a Afra. Afra, un nombre que suena a brisa suave, a creatividad, quizás a una sensibilidad artística profunda. Imaginemos a Afra como un artista, una bohemia, alguien cuya vida fluye de manera más orgánica, guiada por la inspiración, las emociones y una conexión íntima con el mundo que la rodea. Podríamos verla en un estudio desordenado, rodeada de lienzos, pinceles y el aroma a pintura, dando vida a sus visiones en colores vibrantes o en tonalidades sutiles. Su mundo es un lienzo en blanco esperando ser pintado, donde la espontaneidad es su mayor aliada y donde la belleza se encuentra en los detalles más inesperados. Sus vidas, en apariencia, no podrían ser más diferentes. Uno en el vertiginoso mundo de las finanzas, el otro en el etéreo reino del arte. Uno probablemente preocupado por los balances y las proyecciones, el otro por la forma, el color y la expresión. Podríamos pensar que jamás cruzarían sus caminos, que sus órbitas nunca se cruzarían en este vasto universo. Sin embargo, la vida, esa maestra impredecible, tenía otros planes. Y aquí es donde entra la parte inesperada del título. ¿Cómo se da este cruce? Es un encuentro casual en una galería de arte donde Mert, buscando algo nuevo, se detiene ante una obra que lo cautiva. O quizás Afra, explorando nuevos horizontes, se ve envuelta en un evento de caridad donde los grandes empresarios son los protagonistas. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas abre un abanico de escenarios intrigantes. Podríamos imaginar que Mert, acostumbrado a la lógica y la racionalidad, se encuentra inexplicablemente atraído por la forma en que Afra ve el mundo. Tal vez sus obras no solo le hablan a sus ojos, sino que también tocan algo profundo en su alma, algo que él mismo no sabía que existía. Quizás en la libertad creativa de Afra, Mert encuentra un escape a la rigidez de su propia existencia. Y para Afra, ¿qué podría ser lo intrigante de Mert? Quizás en su aparente control, ella ve una fortaleza que complementa su propia naturaleza a veces volátil. O tal vez, detrás de esa fachada de éxito, descubre una vulnerabilidad, una historia que la inspira a pintar. Este cruce podría ser el inicio de una conexión que va más allá de lo superficial. Podríamos estar ante una historia de contrastes que se atraen, de mundos que se fusionan de maneras sorprendentes. Piénsenlo, Mert, el hombre de negocios aprendiendo a apreciar la belleza en el desorden creativo de Afra, y Afra, la artista, encontrando un ancla en la solidez y la visión de futuro de Mert. ¿Qué desafíos podrían surgir? Es natural que dos personas tan distintas tengan formas de ver la vida, de comunicarse, de priorizar, que sean radicalmente diferentes. Las discusiones podrían surgir de malentendidos sobre el tiempo, sobre la importancia de las cosas, sobre cómo se toman las decisiones. Mert podría impacientarse con la aparente falta de estructura de Afra,
mientras que Afra podría sentirse ahogada por la necesidad de control de Mert. Pero es precisamente en la superación de estos desafíos donde reside la magia de las relaciones inesperadas. Podrían aprender uno del otro. Mert podría descubrir que no todo se trata de planes y estrategias, que hay un valor incalculable en la espontaneidad y en dejarse llevar. Podría aprender a ver la vida con otros ojos, quizás los ojos de un artista, más sensibles a la belleza efímera y a las emociones. Por su parte, Afra podría encontrar en Mert una perspectiva más pragmática que, sin sofocar su creatividad, le ayude a dar forma a sus ideas, a hacerlas tangibles. Podría aprender sobre la importancia de la organización, de la disciplina para poder llevar su arte a un público más amplio. No se trata de cambiar quiénes son, sino de enriquecerse mutuamente. Este cruce, más allá de una simple conexión romántica o de amistad, podría ser una lección de vida para ambos. Una lección sobre la diversidad, sobre la importancia de abrirse a experiencias y personas que están fuera de nuestra zona de confort. Una lección sobre cómo los opuestos, cuando se encuentran en las circunstancias adecuadas, pueden crear una armonía que nadie anticipaba. Imaginen las conversaciones. Mert explicando las complejidades de un mercado financiero, y Afra traduciéndolo a metáforas visuales que él nunca habría imaginado. O Afra compartiendo la emoción de una nueva idea artística, y Mert ayudándola a trazar un plan para hacerla realidad. Sería un intercambio constante de perspectivas, una expansión de horizontes para ambos. Y aquí viene la parte que nos intriga a todos: ¿cuál es el verdadero alcance de este cruce? ¿Es algo pasajero, un encuentro que dejará una marca pero que se desvanecerá con el tiempo? ¿O es el inicio de algo más profundo, una relación que cambiará el curso de sus vidas de manera significativa? El título nos da una pista con esa palabra: cara a cara. No es un cruce de miradas a lo lejos, es un enfrentamiento, un encuentro cercano, uno que implica una interacción directa, quizás intensa. Podríamos estar hablando de cómo este encuentro les obliga a confrontar aspectos de sí mismos que habían ignorado o reprimido. Mert, quizás obligado a admitir que su vida, a pesar de su éxito aparente, carece de una cierta chispa emocional. Afra, tal vez enfrentando la necesidad de estructurar su vida para poder prosperar, y no solo existir. La belleza de estas historias inesperadas es que nos recuerdan que la vida es mucho más que nuestros planes y nuestras rutinas. Nos recuerdan que los encuentros fortuitos pueden ser los catalizadores de los mayores crecimientos personales. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las personas que podríamos estar ignorando, sobre las oportunidades que podríamos estar perdiendo por miedo o por falta de curiosidad. El cruce de Mert y Afra podría ser un recordatorio para todos nosotros de que nunca sabemos quién podríamos encontrar, ni en qué circunstancias, y que esas conexiones pueden ser las más valiosas. Es un llamado a mantener la mente abierta, el corazón receptivo y los ojos bien abiertos a las sorpresas que nos depara el camino. Entonces, ¿qué podemos concluir de este inesperado cruce? Que la vida es un tapiz maravillosamente complejo, tejido con hilos de destinos que a menudo parecen irreconciliables. Que las personas más diferentes pueden encontrar puntos en común, que los contrastes pueden generar una atracción poderosa y que a veces, los encuentros más improbables son los que más nos enseñan sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Mert y Afra, dos nombres, dos vidas, que por un momento o quizás por mucho más, se entrelazan, creando una narrativa única y fascinante. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy por el inesperado cruce de Mert y Afra. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando esta intrigante posibilidad. Hemos explorado las posibles naturalezas de este encuentro, los desafíos que podrían surgir y las lecciones que podríamos aprender de él. Nos ha recordado que la vida está llena de sorpresas y que a menudo son los encuentros más inesperados los que más nos enriquecen. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan muchísimo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se imaginan este cruce? ¿Qué creen que podría pasar entre Mert y Afra? Dejen sus teorías, sus comentarios, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este contenido les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta. También compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que crean que podría disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.